Le compramos un celular al vecino que guardaba un gran secreto. Nunca pensé que llegaría este día. A mis 36 años, por fin iba a vivir sola. No porque antes no quisiera, sino porque recién ahora la vida me dio la oportunidad. Durante años viví con mis padres, luchando por independizarme. No fue fácil. Conseguir un trabajo estable como ingeniera ambiental parecía un sueño lejano. Y cuando parecía que algo se acomodaba, surgía otro obstáculo. Pero hace 4 meses, finalmente, conseguí un puesto en una empresa reconocida, con un sueldo digno y seguridad laboral. Por fin todo empezaba a encajar en mi vida. Para muchos, quizás, 36 años es demasiado tarde para dar estos pasos, pero para mí era mi momento, mi recompensa después de años de esfuerzo. No crean que no lo intenté antes. Me esforcé como nadie, me caí muchas veces y me levanté más fuerte. Y recién ahora empezaba a ver los frutos. Con el corazón latiendo rápido y una mezcla de emoción y nervios, llegué al que sería mi primer departamento. Cada pared vacía parecía prometerme libertad. Cada caja que llevaba me recordaba que esta vez era mi vida, mis reglas. No sabía lo que me esperaba. No tenía ni la menor idea de que mi vecino, el del 5B, estaba a punto de cambiar todo mi concepto de independencia, de la manera más inesperada. A la semana de mi llegada, me avisaron que habría una reunión en el edificio. Era algo rutinario, horarios para tirar la basura, cuidados con el nuevo generador, cómo manejar la electricidad para evitar cortes, horarios de ruidos y música, y a dónde dirigir los reclamos. Todo parecía muy básico, pero para mí era información valiosa. Realmente necesitaba saber estas cosas para poder vivir tranquila por primera vez. Después de la reunión, me presenté formalmente con algunos vecinos. Todo parecía ir bien. Me saludaron con calidez y sonrisas sinceras, y por un momento sentí un alivio enorme. Mis amigas siempre me contaban que en sus edificios era mejor no tener contacto con nadie, porque nunca sabes lo que te puede esperar de personas desconocidas. Pero aquí, al menos por ahora, no parecía que fueran así. Cuando terminó la reunión, aproveché para preguntar si todos los que estaban allí eran los vecinos del edificio. Me respondieron que no, que todavía faltaba el señor del 5B. Nunca viene a las reuniones. Me explicó una vecina, sonriendo con cierta lástima. Es un hombre solitario, no le gusta mucho la gente. Pero no da problemas, así que no te preocupes. Esa respuesta despertó en mí una mezcla de curiosidad y ligera inquietud. No pude evitar imaginarme quién sería ese vecino que parecía existir en el edificio sin realmente formar parte de él. Un par de días después, mientras salía a tirar la basura, lo vi por primera vez. Era él, el vecino solitario del 5B. Lo reconocí al instante. Delgado, de unos 60 años con la espalda ligeramente encorvada, vestido con ropa sencilla y oscura, y una expresión que parecía decir no me molestes. Por cortesía lo saludé con un tono tímido. Hola, buenas tardes. Pero no me miró, ni siquiera se detuvo. Continuó caminando en silencio absoluto y desapareció por el pasillo antes de que pudiera agregar algo más. Me quedé allí con la bolsa en la mano, sintiendo un escalofrío extraño. No sabía si me había intimidado, desconcertado, o simplemente había conocido a alguien verdaderamente diferente a todos los demás vecinos. Pasaron los días y poco a poco me fui adaptando a mi nueva vida. Disfrutaba mi trabajo, la independencia, el simple hecho de poder cocinar lo que quisiera y escuchar música a la hora que me diera la gana. Todo parecía encajar. Hasta aquella noche, invité a unas amigas a mi departamento. Después de unas copas, las risas comenzaron a llenar el lugar. Carcajadas fuertes, estruendosas, que resonaban en cada pared. Intenté calmarlas, recordándoles que era un edificio y que quizás los vecinos dormían. Pero no hubo caso. Seguían riendo, liberando alegría sin filtros. Inmediatamente me imaginé al día siguiente, reportes, quejas, miradas molestas. Pero lo que nunca esperé fue quién haría el primer reclamo. No fue la vecina de al lado, ni el portero, ni nadie de la reunión reciente. Fue el vecino del 5B. Vivía en el piso de arriba, pero nunca se escuchaba nada. Ni pasos, ni ruidos extraños, nada. Siempre me había parecido un vecino misterioso. Como lo esperaba, al día siguiente tocó el encargado a mi puerta. «Hola Carolina, ¿todo bien?», dijo sonriendo. Lo primero que hice fue disculparme, aún con la vergüenza de la noche anterior. El encargado se rió y me tranquilizó. «No te preocupes. Ninguno de los vecinos reportó nada. Solo eran unas risas. Pero para la próxima, decile a tus amigas que bajen un poquito el volumen, ja». El único que nos reclamó fue el del 5B, pero no es de gran importancia. Tranquila. Sentí un alivio enorme, mezclado con curiosidad. El vecino del 5B. ¿Por qué había decidido reportar justo esa noche? ¿Cuando el ruido era mínimo y la risa inofensiva? Bueno, no tan inofensiva, pero para los demás vecinos sí lo fue. Algo en él era extraño.
y no podía evitar sentir que esa era solo la primera señal, de que mi tranquilidad no sería tan sencilla como había imaginado. Todos lo llamaban el del 5B, pero casi nadie sabía su nombre. Solo el encargado del edificio lo conocía, porque se encargaba de recibir su correspondencia. Se llamaba Raúl Gómez. Cada mes, cuando llegaba una carta para él, algo curioso pasaba. Al recibirla, siempre esbozaba una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero suficiente para que el encargado lo notara. Con el tiempo, decidió que Raúl solo sonreía una vez al mes, y que ese momento debía ser respetado, como un pequeño ritual secreto. Esa peculiaridad hacía que el misterio de mi vecino creciera aún más. ¿Qué carta podía provocarle una sonrisa tan especial? ¿Y por qué, a pesar de su aislamiento, había algo casi humano, casi vulnerable detrás de su silencio? Un día, volviendo del trabajo, me encontré con que el ascensor estaba fuera de servicio. Vivía en el cuarto piso, así que tuve que subir por las escaleras. Sí, fue cansador. Mis piernas temblaban al llegar al tercer piso cuando, de repente, lo vi. Era él, el del 5B. Se sostenía de las barandas, agitado, tambaleándose peligrosamente. Por un instante, el miedo me congeló. Parecía que iba a caer en cualquier momento. «Señor, cuidado», grité, acercándome rápidamente y extendiendo mis manos para ayudarlo. Pero él se negó. «No, no necesito», dijo con dificultad, jadeando. Antes de que pudiera reaccionar, perdió el equilibrio y cayó desmayado. No lo pensé ni un segundo. Grité pidiendo ayuda y llamé al servicio de emergencia. Mientras llegaba la ambulancia, me aseguré de que estuviera estable. No tenía a nadie que lo acompañara. Parecía completamente solo. Me ofrecí a ir con él al hospital. En la ambulancia, sentí su mano temblorosa, su respiración irregular. Nunca había estado tan cerca de él, y por primera vez lo vi vulnerable. Al llegar al hospital lo atendieron de inmediato. Pasaron unas horas, y finalmente abrió los ojos. Su mirada estaba confusa pero agradecida. «Tengo problemas del corazón. Necesito una operación», me dijo débilmente. «¿Y por qué no se la hizo?», pregunté sorprendida. «Si me opero, tendría que estar semanas en reposo y no hay nadie que me cuide después». En ese momento comprendí que detrás del silencio y la soledad de Raúl había una persona que vivía una vida estrictamente a su manera, temerosa de depender de alguien, y sin embargo, ahora yo era su única compañía. Así que le propuse cuidarlo hasta que se recuperara. Pero insistí en lo importante, debía operarse. Me miró desconfiado, con esos ojos cautelosos que parecían medir cada palabra. No me sorprendió. Estaba acostumbrado a que la gente lo evitara, a que nadie se acercara, y con justa razón. Su mundo silencioso y solitario lo había protegido por años. Y sin embargo, ahora había alguien que se ofrecía a ayudarlo. Alguien que notaba su presencia, que quería estar ahí para él, incluso cuando él pensaba que no había nadie. Por un instante sus labios se entreabrieron y vi un destello de algo que no había visto antes. Confianza, o al menos, la posibilidad de confiar. Y así fue. Don Raúl accedió a realizarse la operación y todo salió bien. Durante su recuperación, lo cuidamos entre varios vecinos, y yo estuve allí casi todos los días. En apenas un mes recuperó por completo su salud. Lo más sorprendente fue verlo cambiar. Raúl estaba asombrado de cómo personas que apenas conocía estaban dispuestas a ayudarlo. Poco a poco, aquel hombre reservado, distante, empezó a abrirse. Ya no era el vecino ermitaño del 5B. Ahora nos saludaba cada mañana, preguntaba cómo estábamos, se interesaba en nuestras vidas. Fue realmente hermoso ver cómo todo el edificio se había unido por él, como si cuidar a Raúl nos hubiera hecho a todos un poco más humanos. Y lo más curioso era que en las reuniones del edificio, él era el primero en llegar, siempre puntual, siempre con una sonrisa. Todo parecía ir muy bien con don Raúl, hasta que algo cambió. Un día, don Raúl salió temprano. Dijo que tenía que hacer unos trámites. Nada fuera de lo común, hasta que no volvió. Al principio no me alarmé demasiado. Pensé que quizás se había demorado o había pasado a visitar a alguien. Pero cuando dieron las 10 de la noche, hora a la que siempre estaba de regreso, algo en mí se tensó. Raúl era un hombre de costumbres, metódico, casi predecible, y aquella ausencia no tenía sentido. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente, junto con los vecinos, decidimos actuar. Llamamos a la policía, recorrimos las calles cercanas, preguntamos en negocios, en el hospital, en todas partes, pero no había rastro de él. Pasaron 3 días. 3 días sin noticias, sin señales, sin nada. El edificio, que antes se había llenado de vida gracias a él, se sentía ahora silencioso, como si todos esperáramos escuchar el sonido de su puerta abriéndose. Pero eso nunca ocurrió. Ya todos estábamos desesperados.
No había señales de don Raúl. Pasó una semana y ya todo el barrio se había unido en su búsqueda. Compartimos su foto por redes sociales, los vecinos se turnaban para recorrer zonas distintas, y la policía nos mantenía informados a diario. Pero nada, ni un solo rastro. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. El silencio de su ausencia se sentía pesado. Cada vez que pasaba frente a su puerta, me detenía un segundo, esperando escuchar algún sonido, alguna señal de que estaba ahí. Pero nada. Hasta que un día llegó una carta. La misteriosa carta que él recibía una vez al mes. Esa que siempre lograba arrancarle una sonrisa. Pero esta vez Raúl no estaba para recibirla. Nos miramos entre los vecinos, sin saber qué hacer. Y aunque sabíamos que abrirla era algo que no se debía hacer, la desesperación pudo más que la prudencia. Quizás esa persona, quien fuera que le escribía, podía ayudarnos a encontrarlo. Con las manos temblorosas, el encargado rompió el sobre. El silencio en el pasillo era absoluto mientras desplegábamos la hoja. Y cuando leímos el contenido, no podíamos creer lo que veíamos. Cuando abrimos la carta, todos nos quedamos en silencio. Era una carta escrita con tinta prolija, con un tono cálido y triste a la vez. No tardamos mucho en entenderlo. Quien la enviaba no era Raúl, sino un familiar de alguien más. La carta explicaba que el remitente habitual, don José Torres, había fallecido unos días atrás. Don José, ese era el nombre del hombre que, mes a mes, le escribía a Raúl, su amigo de la infancia, aquel que lo había ayudado a escapar de su país en plena guerra, cuando apenas era un niño. Ese hombre había sido su salvador, su única familia durante un tiempo, y el motivo por el cual cada vez que recibía una carta, Raúl sonreía como si recordara una parte olvidada de sí mismo. El familiar explicaba que Raúl había viajado a verlo. Había decidido hacerlo luego de su operación. Cuando sintió que la vida podía darle una segunda oportunidad, quiso verlo antes de que el tiempo o la muerte se lo impidieran. Supimos entonces que Raúl se encontraba en otro país, en un pequeño pueblo al que había llegado después de días de viaje. El hombre contaba que Raúl y don José pasaron 2 días maravillosos juntos, recordando su niñez, sus travesuras, sus secretos, y el día en que José lo ayudó a cruzar la frontera para salvar su vida. Y aunque la tristeza nos invadió al saber que su amigo murió en pleno reencuentro, también sentimos una paz inmensa. Raúl había logrado decirle gracias, mirar a los ojos a la persona que lo rescató del horror, y cerrar la herida más profunda de su vida. Inmediatamente avisamos a la policía sobre la carta, y por primera vez en días, pudimos respirar con un poco más de calma. Había pasado solo una semana sin don Raúl, pero se sintió eterna. El edificio entero lo extrañaba, su saludo amable, su presencia silenciosa, su nueva costumbre de preguntar cómo estábamos. Decidimos escribir a la dirección del familiar de don José, el amigo de la infancia de Raúl. Queríamos saber si estaba bien y cuándo regresaría. La respuesta no tardó mucho. Nos contaron que en unos días don Raúl estaría de regreso. La emoción fue inmediata. Nos organizamos con los vecinos y fuimos todos juntos al aeropuerto. Cuando lo vimos aparecer, con su paso tranquilo y una sonrisa cansada pero sincera, corrimos a abrazarlo. No sé quién lloró primero, pero hubo lágrimas, risas y una sensación enorme de alivio. Raúl nos abrazó uno por uno, con esa calidez que solo tienen las personas que han estado verdaderamente solas y finalmente se sienten acompañadas. Lo llevamos hasta su casa y entre todos le hicimos un regalo, un teléfono celular. Así ya no te perdemos de nuevo, don Raúl, le dije sonriendo. Él se rió con suavidad. ¿Me parece justo?, respondió. Desde entonces, en mis ratos libres, le enseño a usarlo. Y sorprendentemente, aprende rápido. Cada vez que me mira con orgullo. Después de enviar su primer mensaje, o hacer una videollamada, no puedo evitar pensar que la vida, incluso después del dolor, siempre da segundas oportunidades. A veces pienso que la vida tiene formas curiosas de unir a las personas. Cuando me mudé a este edificio, jamás imaginé que el hombre solitario del 5B terminaría enseñándonos tanto sobre la empatía, la compañía y el simple acto de mirar al otro con atención. Don Raúl no solo volvió distinto, más sereno, más luminoso, como si ese viaje, ese reencuentro con su pasado le hubiera devuelto algo que creía perdido. Y, de alguna manera, también nos cambió a todos. Ahora los vecinos nos saludamos más, compartimos cenas, nos cuidamos. El edificio ya no es un conjunto de puertas cerradas, sino una comunidad. Cada mes, cuando llega una carta para don Raúl, él baja al hall, la abre despacio y sonríe. Dice que ya no le teme a la soledad, porque sabe que siempre hay alguien esperándolo. Y esta es la historia de aquel completo desconocido del 5B, que al final nos hizo mover cielo y tierra para encontrarlo, el cual se convirtió en alguien importante para nosotros. Cada vez que lo veo sonreír, entiendo que ayudar a alguien no siempre cambia el mundo,
pero sí puede cambiar el pequeño mundo de alguien, y eso al final del día es más que suficiente.